hay mono para ti. Pero muy buen día, estimado amigo Francisco. Buen día, Oso. Acá estamos. Pero bienvenido al mundo macondiano. Qué gusto tenerlo. Muchísimas gracias por esta oportunidad de crossover, Oso querido. Sí, recordémosle a la gente quién es usted. Usted es el editor de Bloomberg Línea Argentina. Además, a mi gusto, de los mejores podcasts financieros que hay, que es La Estrategia del Día. Bueno, muchísimas gracias. Es muy generoso conmigo siempre, Oso. ¿Dónde lo pueden escuchar para la gente que no escucha? Está todos los días de lunes a viernes en YouTube y en Spotify, que pueden accederlo desde bien tempranito con las noticias, un resumen del día anterior en el plano económico y financiero. Claro, por eso lo elegí usted, porque usted ya tiene el resumen, entonces no me hace trabajar. Exacto, hacemos 2 por 1. Claro, exactamente. Bueno, ¿quiere que le arranque contando algunas cosas que pasaron un día como hoy? Por favor, adelante nomás. Bueno, mire, nacía el señor Cole Porter, capaz que lo tiene, es un músico que nació en Perú, pero en Perú, Indiana, no en Perú, aquí cerca. Ah, mirá. Y fue el compositor de temas como I Got You Under My Skin, Anything Goes, True Love, o sea, un compositor destacado. Se los considera uno de los más grandes compositores de la música popular estadounidense. Sí, una especie de Frank Sinatra antes de Frank Sinatra. No, era el que le hacía las canciones a Frank Sinatra. Ah, mire usted. Claro, muchas de las que canta Frank Sinatra las hizo este señor. No lo sabía. Escúcheme, sí. ¿Sabe quién lo hacía? Michael J. Fox. ¿Lo tiene, el de Volver al Futuro? Sí, sí. Que ahora vio que está medio ahí con una enfermedad. Bueno, y después a nivel actores tenemos a Johnny Depp y a Natalie Portman también en el 63 y 81 respectivamente. Después tenemos esta efeméride futbolística, el primer clásico de Avellaneda que jugaba en 1907. Tengo que decir, el resultado es bastante obvio. Independiente ganaba 3-2 en un partido de la tercera división de la Asociación Argentina de Fútbol. Pero esto era en el amateurismo, ¿vio? ¿Pero por qué obvio el resultado, Oso? Y porque ganamos siempre. Nos va a alejar a la audiencia racinguista. Nada, saben ellos, somos primos, somos rivales, pero no enemigos. Perfecto. Escúcheme, ¿sabe quién aparecía por primera vez en 1934? Y que viene justo por el nombre. A ver. Hacer la primera aparición el Pato Donald. Wow. En un corto de Walt Disney, Sinfonías Tontas y La Gallina Sabia. Gran nombre. Tiene un toque ahí como profundo el nombre del corto este. Igual el aspecto que tenía Donald era más gordo al que tiene ahora. Era un poquito más gordito. Después fue haciendo ejercicio y adelgazó. Mucho peso pesado en las efemérides de hoy. Sí, sí. Igual cortito, porque como tenemos tanto, dice así cortito. En 1926, con la camiseta de Boca Juniors, Diego Maradona marcaba su último gol oficial como profesional. Tremendo. El segundo gol de la victoria de Boca contra Belgrano por 2-0. Y en el 2007 se anunciaba la gira Me Verás Volver. A 10 años de su separación, Soda Stereo anunciaba que volvería y hacía 6 recitales en River que terminaron con la famosa frase gracias totales ya inmortalizada. Y escúcheme, y para terminar le digo día de qué es, porque me encanta la parte de día de qué es, día del geólogo. En Argentina, estoy diciendo en Argentina. El Día del Geólogo por el Instituto en 1948, durante la Asamblea del Centro Argentino de Geólogos, se creó este instituto a fin de defender el prestigio y velar por la ética de esa profesión. Muy importantes los geólogos hoy en la Argentina, por vaca muerta. Sí, sí. Y yo tengo un amigo geólogo que lo acompañaba a las expediciones y le financiaba algunas, y la pasé muy bien. Conocí lugares muy lindos gracias a eso. Escúcheme, a esta le va a encantar. ¿Sabe qué es el Día del Primo? ¡Wow! Bueno, hay que saludar a los primos. Exacto. Pero usted va a buscar por qué, y no es por algo muy particular. Es en honor a Primo y Feliciano. Usted dice, ¿quién serán estos dos? ¿Serán primos? No, no son primos. San Feliciano y San Primo son 2 hermanos mártires cristianos que fueron decapitados en Normento. Pero como uno se llama Primo, dijeron, le metemos el Día del Primo.
O por ahí pero Oso es un guiño al partido de Racing Independiente. y puede ser, puede ser. Es verdad, puede ser que venga de ahí y no sea esto es toda patrañas. Y a nivel internacional es el Día Internacional de los Archivos. De los archivos. Sí, en conmemoración a la creación del Consejo de Archivos de la UNESCO en 1948. Pero bueno, no sé si amerita un día, pero hay día de todo. Siempre tenemos días para todos. Y mucho más que eso no le voy a inventar. Ya con eso creo que estamos. Pasamos al pronóstico, entonces. ¿Tenemos pronóstico? ¿Usted preparó pronóstico? Preparamos en base a una imagen que nos compartió el estimado Max desde Europa. Y Sí, ¿qué estará haciendo allá? Para mí que fue a hacer negocios espurios. ¿Qué quiere que le diga? yo le iba a preguntar a usted, Oso. Para mí está aprovechando que vio que estamos con el cambio nos favorece y aprovecha ahí a solucionar una situación, hacer algún que otro negocio, etcétera. Eso seguro, el superpeso argentino favorece este tipo de viaje. Pero que totalmente. ¿Y dónde se encuentra en este momento nuestro amigo Max? Estamos hablando de Spotorno, Italia, que es un guiño a nuestro propio invitado en el día de hoy. Exactamente, mismo nombre que el invitado de hoy, mire este. ¿Y dónde queda esto? ¿Qué es? Es una localidad y comune italiana de la provincia de Savona, región de Liguria. Fue una villa romana, después se convirtió en un importante centro estratégico bajo la República de Génova, y en esa época se construyó un sistema defensivo en la colina que domina la ciudad, incluyendo los Acá restos. lo atacaban, parece que estaba bajo ataque, por eso se defendían. Y como toda esa región, ¿no? Del Imperio Sí, pasaron, Romano claro, y pasaron. luego la República de Génova. Y bueno, es una ciudad que fue estratégica para la República de Génova. Tiene una rica historia que abarca desde la época medieval hasta la actualidad. Su centro histórico conserva monumentos de interés como la iglesia parroquial de la Santísima Anunciata, y ha sido tradicionalmente un importante centro de pesca, comercio y artesanía. Yo le iba a pedir a Max Es que me traiga por, regalitos de allá. y sí, sin duda, algo de la cocina italiana, ¿no? Alguna pasta tradicional de esa región. Y bueno, y últimamente pasó a ser un centro astillero importante y turístico. Tiene 4.118 habitantes y es donde se encuentra nuestro estimado Max, con un cielo mayormente despejado, muy cálido, máximo de 26 grados y mínima de 20, O sea, Oso querido. que se está castigando un montón nuestro amigo Max. Mientras nosotros madrugamos, él se castiga. ¿Cree que le actualice Sí, con él. los futuros como vienen? Por favor, sí. Estaban neutros, se están poniendo verdecitos, ¿eh? Ajá. Destaca el Russell con casi 0,8 arriba, pero le diría que está todo en torno a 0,1, 0,2 arriba. Le estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? A nivel materias Sí. primas, a ver qué tenemos. Está todo verdecito, el oro bajando a 0,17, pero el crudo, el petróleo en torno al 50% arriba. Lo que pareciera que vamos a tener una jornada medianamente tranquila, pero nunca se sabe, porque vio cómo fue esta semana. Fue brava esta semana que pasamos. Y estamos con mucha volatilidad y eventos totalmente inesperados que van haciendo que giren esos verdes a rojos. Pero estoy viendo también, Oso, que están en verdes bastante fuertes los futuros del pre-market de acciones argentinas, de ADRs. Ah, a ver, espere que sí, lo vamos a poner acá para ir actualizando. Sí, tenemos algunos, pero vio que a veces son dos papeles, pero Banco Macro está como 5,88 arriba. Sí, poquísimo volumen y muchas veces poco representativo, pero está bueno mencionarlo. Uy, era una interesante, mire, vamos a ver qué pasa con Tesla. Ah, A mejoró. ver, Hoy estaba 1,50 abajo, hoy estaba como 3 abajo. terminó la semana pasada rebotando un poquito. Rebotó, sí, bueno, pero rebotó, subió Tesla, ¿sí? Había bajado, acá tengo las velas. Sí, Primero bajó 15 y después subió 3. O sea que tampoco exacto. no fue tan negocio. Pero Sí, lo bueno, mencioné en el podcast, terminó 14% abajo la semana. la semana, bueno, Sí. durísimo, durísimo. Bueno, ¿quiere que nos adentremos en la actualidad antes de que llegue nuestro Vamos, invitado? vamos por ella. Tenemos en lo que es el plano de la política a Milei
de gira internacional, estuvo en Roma con Meloni, donde firmó un acuerdo entre YPF y la petrolera italiana Eni, esto como parte del proyecto Argentina LNG, que apunta a exportar para el 2030 unos 15.000 millones de dólares. Igualmente, Oso, comentarte que los tanos todavía no pusieron el gancho final, no dijeron cuánta plata van a poner, y eso se espera para fin de año, después de una visita a Buenos Aires del uno de ellos. Pero escúcheme, yo vi las imágenes. No vio que le hacía como guiñito, le hacía a esta chica Meloni. Para mí que hay como, vio que se comenta que hay como una historia amorosa. O sea, yo creo que se firma fácilmente eso. Pero mire usted, Oso, en las cosas que se fija, y yo hablando de exportaciones de gas natural licuado. ¿Cómo se resuelve? Todavía que le hizo guiñito, el guiñito ese era porque estaba todo firmado, ya está, descuéntelo que eso ya está. No, el video que me pareció muy interesante fue la comparación de cuando Meloni lo recibía a Macron y la diferencia en las expresiones, justamente. Sí, hermoso, hermoso todo. Bueno, Milei también aprovechó para hacer su primera visita al nuevo Papa León XIV, ¿no? 14. León XIV. Y después estuvo en España, donde no se reunió con Pedro Sánchez, sino con el líder de Vox, que es Santiago Abascal. Sí. Estuvo en el Madrid Economic Forum, cantó un tema y dijo textualmente en su discurso "muerte al socialismo", y recibió el premio Escuela de Salamanca por su defensa al liberalismo. Fiel a su estilo, su estilo cantando, hermoso, muy rockstar, ¿eh? Para mí, que fiel a su estilo, exactamente. Para mí debe ir en un bus, vio como la gira de los 80, como iba Bon Jovi, por ejemplo. Para mí debe hacer la gira por Europa. Lo que no me fijé es las imágenes, si estaba con el tradicional look de campera de cuero o de traje. No, para mí debe ir con el traje de YPF. Sí. Vio que le gusta portar el traje. Exacto. Para mí señor. Es el atuendo oficial a partir de ahora. Ahí va. Bueno, y este lunes lo tenemos en el sur de Francia, en Niza, para ser exactos, reuniéndose con Macron. Y hoy mismo parte a Israel, donde va a ver a Netanyahu y visitar una vez más el Muro de los Lamentos. Me estaba preguntando si iba a coincidir con la llegada de la amiga de la casa, seguramente, asumo, Greta Thunberg, a Gaza. Qué lindo encuentro sería ese, hermoso. Pero no, Oso, lamentablemente ya llegó, entiendo que en las primeras horas de esta madrugada de Buenos Aires. Así que no va a poder ser. No vamos a perder de esa bonita página. Y ahí en Israel va a recibir otro premio, que es el Génesis, y ahí cerraría la gira y volvería a Buenos Aires. Una gira de rock, ¿verdad? De premio en premio, disco dorado, de platino y así. Y hay algo de eso, Oso, sin duda. Después en lo local tenemos lo que vimos esta semana con la candidatura a diputada provincial de Cristina por la tercera sección de Buenos Aires. ¿Lo vio, Oso? Pero, a ver, no entiendo. Va por la provincia de Buenos Aires, por La Matanza, va una cosa así, pero no vive en Santa Cruz esta mujer. Y bueno, todo es relativo, Oso. Se pueden cambiar los domicilios. Ah. Y esa votación desacoplada de las nacionales se va a dar en septiembre. Y tenemos mucha tensión con el gobernador Kicillof. Finalmente se reunieron y acordaron una mesa de diálogo para negociar listas de unidad, pero seguimos con esa incertidumbre de cuál va a ser el resultado final de esas conversaciones, teniendo en cuenta que se dice que Kicillof está apuntando, ya tiene un ojo sobre las elecciones presidenciales del 2027. Y como dice, está picado el tema ahí, ¿no? Se está picando cada vez más. Exacto. Una dinámica que ya vimos un poco con Alberto y Cristina, que Alberto no logró ser del todo independiente de ella. Veremos qué pasa acá, Oso. Sí. En el trasfondo de toda esa situación electoral tenemos a la 1, como diría Max, complicada por la causa vialidad, que está siendo revisada por la Corte. Si se confirma el fallo de segunda instancia antes del 19 de julio, y Cristina enfrenta 6 años de prisión e inhabilitación, en principio no podría ser candidata en la provincia, ¿no? Entonces eso es lo más divertido, o sea, que estamos viendo si es candidata o va sopre, o sea, una de ahí no sale. Exacto. Después, jubilaciones y eventual veto.
lo viene diciendo Francos, ¿no, Oso? Milei va a vetar ese aumento de aproximadamente el afirmando, 7%. afirmando vehementemente. Si pasó en diputados, la lógica indicaría que pasaría en el Senado, donde hay números incluso más favorables para la oposición. Estamos hablando de un ajuste del 7% aprox, pero también al bono para los que cobran la mínima, que pasaría de 70 a 110 mil pesos. Sí. Y tenemos a Esteban Domac, que dijo el fin de semana que sería, exactamente, que sería aproximadamente 1,5% o quizá un poquito más del PBI de gasto adicional, que significa chau superávit, ¿no es cierto, Oso? Ahí se complica la situación. Efectivamente, pero lo cierto que estamos hablando, si hay un veto en un año electoral, de un costo político significativo. Ya lo vimos en las encuestas cuando sucedió el anterior veto, que cayó un poco la imagen. Pero bueno, lo tenemos a Milei en la última encuesta de la San Andrés, subiendo bastante fuerte en popularidad después de la salida del cepo. Veremos ahora qué pasa con este tema, ¿no? Que es uno de los dos. Ahí, Fran, digamos que además del tema de lo que puede impactar el PBI, tenemos que reconocer que los jubilados fueron muy castigados, siguen siendo castigados, más allá de la discusión de que si hay jubilados que no aportaron, etcétera. Muy complicada la vida para los jubilados, ¿no? Eso también es verdad. Tenemos dos grandes grupos de perdedores en la era Milei en términos de ingresos, que son los jubilados de la mínima, que son, entiendo que más de la mitad, y tenemos a los empleados públicos. Esos son los dos grandes perdedores. Los demás, más o menos, han empatado o superado la inflación. Hay que ver cómo confluye todo eso en las elecciones de octubre, ¿no? Veremos. Después, elecciones en Misiones, tuvimos los resultados. Con un amigo también, un amigo bolsero. De la casa. Claro. Ex tenista y reconocido bolsero Diego Hartfield, que se puso a competir contra un oficialismo que gobierna hace unos 20 años. Finalmente quedó segundo, una diferencia de 7 puntos. Pero bueno, finalmente luchó contra esa estructura y le fue relativamente bien, aunque no fue posiblemente el batacazo que podría haber sido esperado del partido de Milei, teniendo en cuenta que Milei ganó en las generales, o sea, no en el balotaje, sino en las generales, le ganó a Massa en el 2023. Pero ciertamente es una plataforma de la cual crecer y atacar fuertemente esa provincia desde La Libertad Avanza, sí, pero en el 2027. Vienen de la nada, yo creo que fue una gran elección para el amigo, una gran elección, o sea, viene sin estructura, sin nada. Efectivamente. Se puede considerar así. Debería estar contento. Pero bueno, quedó todo más o menos igual, o sea, a nivel legislativo, cámaras, quedó todo más o menos igual, por lo que entiendo. Entiendo que La Libertad Avanza ganó 5 bancas de una legislatura total de 40. Ah, mire. Pero bueno, usted se está olvidando de lo importante. Acá pasan cosas mucho más importantes que esto. Creería que sí, Oso. ¿Usted vio lo que pasó entre Limones y Páganos el otro día, que hubo como un cruce ahí en Twitter? Lo vi, Oso, lo vi. Bueno, porque luego parece que esta chica Páganos lanzó el proyecto de ficha limpia psicológica. Hermoso. Básicamente, ¿qué se refiere? Es que tiene que usted, para ocupar un cargo, tiene que tener, no sé, pasar exámenes toxicológicos, psicológicos, etc. No sé quién, estaría bueno hablar con alguien que nos diga qué tipo de exámenes se deberían hacer. Pero bueno, estaría bueno saber si hay algún antecedente de esto en otros países de la región o en el mundo, ¿no? Yo me acuerdo, años 90, ¿se acuerda que se hablaba de la rinoscopía? Que ahora volvió. Yo era muy chico en los 90, Oso. Bueno. Era chico, pero me acuerdo de algo. Bueno, la cuestión es que esta mujer Limones se burló de ella, le dijo, se lo firmo, pero tiene que prometer que no lleva más el megáfono
edificio ni usa a su bebé para forzar una foto con el presidente. Y claro, ahí se armó la catombe. Porque Sí. ahí Paganos empieza. Si se convierte en ley, estás afuera del Congreso. No me hagas hablar de tu diagnóstico, le dijo. Tengo pruebas de la enfermedad que eh, te hace no idónea para el cargo. Sos triste. Claro, parece que tiene una patología que no, que sería sin fuero si sale esto, ¿no? Eh, Sí. y entonces ahí Limones le dice, o sea, si ella se somete al test, pero solo si vos contás que es el papá de tu hijo, aunque vas a insistir con que es inseminación de un donante, porque si no perdés el fideicomiso, o sea, ya se estaba escalando esto. Y claro, el otro le dijo, ¿saben qué le dijo? Lacra, le dijo. La información de Limones es Mm, pública, es una bebé amada, sana y deseada. Por suerte no tuve que esperar promesa de ningún fin de mandato para gestarla como te hicieron a vos. No, eso no paró, o sea, esto siguió, podemos estar un día, pero se lo resumo. Ni ando sí. mintiendo diciendo que tengo óvulos inseminados del hombre del poder, ni manipulé a un chico de 22 años para que me embarace y no reconozca la paternidad como lo hiciste vos. O sea, Ah, Pagano bueno. también acusó a Limones de usar su banca para beneficio propio. Sos tan ridícula que crees que hiciste presidente a Milei cuando estuviste escondida en la campaña. Pero sos patética, le dijo. Le fallaste a Milei hablando de su intimidad por celos. A vos nadie te educó. Ni te quieren ni te dan el lugar de mujer. Y Limones insistió, deja de operar con tu propio bloque, porque parece que la acusa de que está con el kirchnerismo. Pero bueno, esto recién arrancó, yo creo que esto va a seguir para largo. Y como ya se acerca Y yo creo que vamos a tener varias páginas. En el medio vio que hubo ahí un intento de toma del Instituto Juan Domingo Perón, ahí en Recoleta. correcto, lo Y vi. el señor Grabois fue con unos 50 militantes y diputados de Unión por la Patria porque protestan por el cierre, despido y posible venta. Bueno, parece que rompieron un vidrio, se metieron por el bar y terminaron tomando el edificio. Entonces ahí la policía acercó rápidamente la zona y parece que ahí en el medio del barullo le dieron un bife a un policía, cobró un policía y se picó. Está un poco opinado quién ordena la detención, etcétera, pero bueno, ahí la policía dijo, no, esto no puede ser, y lo encayolan, lo meten en un patrullero a Grabois. Lo meten Con- y entonces, pero lo meten con el celular, cosa rara, ¿no? Desde donde Grabois se saca una foto con una bandera y le pone, Milei, meteme preso, pero la bandera no me la sacás, desde el patrullero. Bueno, al final la policía Tremendo. pudo desalojar el edificio, terminaron presos durante 14 horas Grabois y Valentín Peralta Ramos, y los abogados denunciaron detención política y condiciones inhumanas. Y a nivel de declaraciones, Patio dijo, el que toma va preso, así cortito. Y me llamó la atención el Rulo Lustó, que puso en su cuenta de X, o Twitter, como usted le quiera decir, yo le digo Twitter. Si tiene 4 patas y ladra, es perro. Y si es un presidente que dicta una detención arbitraria sin orden judicial sobre un dirigente opositor, es autoritario. Toda mi solidaridad con Juan Grabois. Nuestro ex embajador en los Estados Unidos. Exactamente, nuestro embajador de los Estados Unidos. Y a ver qué, bueno, tenemos otra pelea hermosa, ¿no? El hombre Sí, naranja señor. versus Rocketman. Es muy difícil de abarcar esto. ¿Qué quiere que le diga? Esto no Y se son muchos tweets, Oso. que son muchos, porque ¿cuándo arranca esto? Y se venía picando hace más de un mes, pero Claro. así con misiles Y teledirigidos, después, recién creo que fue el jueves, ¿no? Miércoles, jueves. mira, yo le digo, el 28 de mayo más renuncia al Departamento de Eficiencia Gubernamental, citando desacuerdos sobre el gasto público, porque dice, parece que gasta mucho el señor del hombre naranja. El 3 de junio, ya ahí avanzamos un poquitito, más critica el proyecto de ley fiscal llamándolo una abominación repugnante y que aumenta el déficit. Lo siento, pero ya no soporto más este proyecto de ley de gastos del Congreso lleno de excesos. Es una abominación repugnante. Qué vergüenza quienes los votaron. El 4 de junio, esto se venía escalando, ¿no? Más insiste que la ley frustra los ahorros y se supera con crece todos los ahorros, los costos por los equipos de Doge, que es el departamento que le decía, un gran costo personal y riesgoso.
Ya el 5 ya esto estaba picadísimo. La tensión, Trump más le cuestiona a Trump en el proyecto grande y hermoso. Yo que dice que es un proyecto grande y hermoso. Dice, en la historia de la civilización nunca ha habido una legislación que sea a la vez grande y hermosa. Y niega haber revisado la ley. Dice, falso, ese proyecto nunca me fue mostrado ni una sola vez y fue aprobado en la madrugada. Y ahí Trump empezó a responder y lo acusó de loco. Dice que tras ser despedido, lo de Elon estaba agotado. Le pedí que se fuera, eliminé su orden que obligaba a comprar coches electrónicos y simplemente se volvió loco. Y además le amenaza con cortar los contratos de SpaceX y Tesla. La forma más fácil de ahorrar millones es cancelar los subsidios y contratos gubernamentales de Elon. Ya se estaba picando. Y acá empieza, ya esto ya supera lo que todos estamos esperando. Elon, el hombre Rocketman, contraataca e insinuó que Trump estaba en los archivos de Jeffrey Epstein. Y durísimo eso. es una hora de soltar una bomba. Trump está en los archivos de Epstein. Es la verdadera razón por lo que no se han hecho públicos. Y comparte el video y vio con emoji y todo. Y encima amenaza con desmantelar la nave de Dragon de SpaceX, que ella iba a traer, vio que trae a la gente, a los que están en el espacio. Igual después, medio que bajó un poco y dijo que no lo iba a desmantelar. Ya después empezó a enfriar un poco, ¿no? Seguían picanteándose. Trump le decían, Elo y yo teníamos una excelente relación, no sé si la volveremos a tener, y que había perdido la cabeza. Y ya el 6 ya empieza ahí ya un poquito más una reconciliación. Bill Ackman pide paz y Musk le pone palabras sabias. Pero bueno, ya Tesla ya se había destruido, ya todo esto, y no sé si se vuelve de acusarlo de salir en los archivos de Epstein, pero bueno, en eso estamos. Borraron los tweets, ¿no, Oso? Borraron los tweets, aparentemente borraron, dice él, ese sí, no sé, bastante, no sé, usted tiene que probar esto, no sé, con un presidente, no sé, complicado el asunto. Veremos. Bueno, ya faltan 2 minutos, yo no sé si está el invitado por ahí, a ver, voy a estar... No lo veo, Oso. Ahí lo estoy escribiendo. Mientras tanto, voy comentando el atentado en Colombia, senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, en Fontibón, Bogotá, un menor de 14 años que le disparó. No sé si quiere comentar algo más de eso, Oso. A ver, si querés comentar lo que le estoy escribiendo, mandándole el link a Fausto para que entre como hablante. Que hay que hacer todo, usted no sabe lo que es, hay que hacer todo ¿cómo es? Muy tecnológico esto, pues no anda muy bien, le digo. Yo le diría al señor más que se ocupe de que esto ande bien. Ahí está, ya está, listo. Espere que le escribo una cosa. Bueno, sí, me decía del atentado, sí, tremendo lo del atentado. ¿Me escuchás, Fran? Porque te perdí. Fran, ¿me escuchás? No te escucho. ¿Alguien lo escucha? A ver. Ahí le estoy escribiendo note. Siempre nos pasan estas. Y pobre Francisco, primer programa y tiene problemas técnicos. Yo mientras estoy mandándole al invitado todo a la vez. Esto es muy casero, ¿vio? Por... Disculpen el bache, ¿eh? Ahí se me desconectó hasta más, me dejaron solo. Hasta Fran. Ahí entré de nuevo. A ver, vamos a dar mic a... Ahí, Fran, te mandé invitación para hablar. Pero siempre nos ponen estas cosas. Ahí está. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Perfecto.
Mientras ahí estoy hablando con Fausto. Fausto, no sé si ya estás acá. Si no, fíjate si nos estás escuchando, fíjate en mensajes privados que probablemente te haya llegado la invitación para hablar. Y si no, pedí mic, pero no nos suele llegar. Mientras tanto, Oso, voy comentando un par de cosas más del plano económico. ¿Le parece? Comente, por favor. Bueno, Bopreal 4 llegaría en principio, por la información que pudimos conseguir en Bloomberg Línea, la semana del 16 de junio. Y el repo podría anunciarse en los primeros días de esta semana, Oso. El Bopreal no sabemos si será finalmente por 3.000 millones de dólares, pero parece que el repo podría ser un poco menos de 2.000 millones de dólares. Mire usted qué dato nos trajo. Después, el viernes 13, este próximo viernes, es el deadline para acumular reservas de acuerdo con lo firmado con el FMI. Lindo tema para hablar con el invitado, que ya lo tenemos como hablante y en un ratito le damos palabra. Bueno, ¿qué Ahí tal? lo ¿Cómo le va? tenemos ¿Qué tal, Fausto? Ahí, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, Sí. Fausto. Buenísimo. Bueno, muchas gracias por la gentileza de estar nuevamente. Tenemos problemas técnicos, pero bueno, acá siempre tratando de sacarlo adelante. Bueno, Lo presentamos a Fausto, es economista egresado de la UBA y trabaja actualmente en la reconocida consultora Orlando J. Ferreres y Asociados. Bienvenido, Fausto, y arrancamos con la primera pregunta, si te parece, que es dale. ¿por qué no baja el riesgo país, como el gobierno esperaba que sucediera post salida del cepo en las últimas semanas? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que hay dos cuestiones. Una es, bueno, posiblemente, hay una teoría que dice que posiblemente es la falta de reservas. Lo que se dice ahí es una teoría, es una hipótesis, ¿no? Que es, bueno, faltan reservas, eso hace que los bonos argentinos. Lo perdí a Fausto. Yo también. Fausto, no te escuchamos. A ver, Fausto, ¿nos escuchás? ¿Sabe lo que creo que pasa, Oso? Es que se apaga la pantalla Sí. del celular. Fausto, sí, se te pone en negro la pantalla, abrí de vuelta y ahí, porque ahí perdés mic. Bueno, mientras tanto, Oso, hasta que lo recuperemos, Dale, a ver si voy a comentar un par de temitas más. La semana pasada tuvimos una noticia importante en Vaca Muerta, que es que se amplió la capacidad exportadora del país. Es una inversión de 600 millones de dólares que ya inauguró la empresa Otamérica en Puerto Rosales y implica 300.000 barriles diarios de crudo y llegar a 380.000 para el 2026. Mire usted. Eso es 70% de las exportaciones argentinas de crudo que pasarían por ese Puerto Rosales que está cerca de Bahía Blanca. Después también tuvimos la noticia de la compra de acciones de Geopark por Pampa. No sé si lo siguió a ese tema. Claro, porque vio que se había caído primero con PGR, vio que se había caído el contrato ahí porque no se toma la decisión. Exacto, las concesiones que tenía Geopark en Vaca Muerta se cayeron finalmente por falta de autorización del gobierno de Neuquén. Y después de toda esa saga que implicó que Geopark se iba a concentrar un poco más en sus operaciones de Colombia y no ampliarse y expandirse en Argentina, llegó la noticia bastante inesperada, por lo menos para mí, de que Pampa le compró el 10% de sus acciones. Y lo que hizo la colombiana es activar lo que se llama una píldora envenenada. Ahí lo que estamos diciendo es un esquema, básicamente para ponerlo en criollo, que permite a otros accionistas anteriores a Pampa comprar nuevas acciones de Geopark para diluir la participación de Pampa y evitar así una adquisición hostil, como se conoce a este tipo de iniciativas. Pero bueno, la pregunta que tenemos es
qué está pasando con Mindlin ahí y qué intención tiene con Geopark, ¿no? Sí, sí. Escúchame, me parece que ya lo tenemos. Fausto, me parece que te... Ahí está, volví. Ahí está. ¿Qué pasó? Sí, ¿Hasta dónde me escucharon? hasta... Hola, ¿qué tal? Me parece. No, hasta empezaste a hablar del riesgo país. ¿Hasta qué? El himno de introducción a por qué no baja el riesgo país. ¿Qué está pasando? O sea, las tres hipótesis las conté o no llegué o estaba hablando de la... No llegaste a analizar hipótesis. Se cortó al toque. Hice todo un discurso, ¿verdad? Y no escuchaba a nadie. Sí. Exacto. Sí, bueno, fíjate, te digo que a veces se pone, según la configuración, si se te pone el teléfono en modo reposo, digamos, la pantalla negra se corta. Claro. Puede ser. Puede haber sido. Puede ser que haya pasado eso. Sí. Bueno, te cuento entonces. Le decía, hay tres hipótesis grandes y probablemente la realidad sea una mezcla de las tres hipótesis, ¿no? La hipótesis 1 es Argentina le faltan reservas, entonces hasta que no acumule reservas no se va a bajar el riesgo país. ¿Por qué? Bueno, porque si bien tenés la solvencia, la capacidad de pagar la deuda, y eso debería hacer bajar el riesgo país, tenés la solvencia por el equilibrio fiscal o el equilibrio primario, si querés, o el resultado superávit primario. Al faltar reservas te falta como la liquidez, ¿no? Te falta como la capacidad de tener dólares en caso de que no puedas renovar deuda, etcétera, ¿no? O sea, la falta de reservas hace que Argentina no pueda pagar un vencimiento de deuda. Lo cual no es tan así, porque Argentina tiene suficientes reservas como para pagar un vencimiento de deuda. Pues no puede bancarse un año de vencimientos o 2 años, te diría más. Pero bueno, no me parece que sea tan grave ese problema. Así que la hipótesis de la reserva existe, yo la cuento, pero no sé si están así. Sí. La segunda hipótesis, o por lo menos no están así este año, el año que viene es otra historia. La segunda hipótesis, la podríamos llamar la hipótesis electoral. Argentina tiene próximamente unas elecciones y ahí vamos a ver en serio si la decisión que tomó la sociedad argentina de ir hacia una economía más ordenada, de ir hacia una economía equilibrada, es una decisión real que Argentina quiere sostener en el tiempo o es una decisión simplemente de corto plazo que fue tomada en medio de un bolo inflacionario como fue el 2023. Ahí yo te podría agregar la segunda hipótesis electoral o la segunda hipótesis política, que es, bueno, ojo con los cambios políticos en Argentina, porque Argentina cambió en el 2019 de signo político y se fue todo al reverendo demonio, ¿no? Entonces, hasta que la oposición no empiece a apoyar ciertas, difícilmente Argentina pueda sostener este rumbo. Esa es la tercera hipótesis. Te diría que es la hipótesis internacional. Bueno, estás en un mundo altamente riesgoso y la demanda de activos de riesgo es bajísima. Todo es riesgo, Estados Unidos es riesgo, ya no es más investment grade, o para no es AAA, sí es investment grade. Claro. Pero ya no más AAA, estás en un mundo donde todo es riesgo, la demanda es de activos de bajo riesgo, y la verdad que nosotros estamos ofreciendo todavía activos de alto riesgo, y eso, hace que haya poca demanda de activos de bajo riesgo, por lo tanto el riesgo país es alto, ¿no? Hay demanda para activos tan riesgosos. Yo diría que la realidad posiblemente es una mezcla de todas estas hipótesis, y creo que, igual yo creo que el peso del escenario internacional es muy grande, ¿no? Estamos por ahí subestimando el peso del escenario internacional. Buen punto. La verdad que en general nos detenemos a mirarnos a nosotros, pero buen punto de que el mundo juega también, ¿no? El mundo juega muchísimo. La otra vez hablábamos con Claudio Suchovicki. Casi todas las crisis argentinas nacieron de una crisis global. No es que Argentina tuvo crisis en la nada. El 2001, ni contarlo, venía de la crisis brasileña, la rusa, la asiática, todas juntas. El 2008-2009 también estuvo la subprime en Estados Unidos. En 1981 la crisis petrolera, la crisis de la tasa de interés en Estados Unidos, perdón. En el 75 el Rodrigazo, la crisis petrolera.
En el 89 tuviste la crisis de la deuda. O sea, siempre que Argentina viene de una piña, es porque en el mundo también había un escenario muy complicado, ¿no? Y hoy estamos en un escenario muy complicado. Y la verdad que Argentina la está pasando bastante bien para el escenario tan complicado que hay. De hecho, este fin de semana estuvimos, pongamos entre comillas, divirtiendo con los tweets de Elon Musk contra Trump. Y en uno le dice, Trump va a llevar a la recesión en la economía norteamericana en el segundo semestre. De hecho, ya el primer trimestre tuvo caída del PBI de Estados Unidos. La curva de tasas de Estados Unidos está reflejando que posiblemente en el segundo semestre haya una recesión. No es que lo sacó de la nada. Entonces, el escenario internacional está complicado en serio, ¿no? Y Argentina está zafando bastante bien, que no es tan común para la economía argentina eso. Por eso yo digo, miremos el escenario internacional porque está en medio de terror, digamos. Japón también con líos con la deuda. No zafa uno afuera, ¿no? Sí. Fausto, te quería hacer una pequeña repregunta. A mí me da la sensación que toda la atención de los analistas del mercado, del periodismo, como que el arco se va corriendo, ¿no? Al principio es, bueno, salí del cepo, bueno, salgo del cepo para flujo futuro de divisas y eventualmente se corre hacia las elecciones legislativas de octubre, ¿no? Ese foco, bueno, ahora quiero que te vaya bien en octubre. ¿Puede ser que esa dinámica siga dándose incluso hasta el 2027? Es decir, quiero ver que el próximo gobierno sea más o menos de la misma corriente. Bueno, mira, te cuento, vengo dando ese ejemplo todo el tiempo. Y yo lo explico de esta manera. Para mí, ese es otro no tanto por los medios, pero es una cosa del contexto internacional. Yo creo que los medios están reflejando opiniones que se ven, o sea, hablan con la gente de mercado, y la gente de mercado te dice esas cosas, ¿no? Como que te va corriendo un poquito el arco. Y creo que eso es lo que te decía antes del escenario internacional, es el reflejo de la tasa de interés internacional. Mirá, lo podemos ver así. Se puede ver de esta manera. Cuando Macri era presidente y la tasa internacional estaba en 1%, cualquier cosa pro mercado que hacía el gobierno de Macri era divino y te bajaba y te ponían plata y todo. ¿Por qué? Porque la tasa de interés era 1%. Estaban todos desesperados por obtener rendimiento. Claro. ¿No? Entonces Macri decía, el mercado es bueno, comprémosle 5.000 millones de dólares. El gobierno de Argentina está cambiando. Ahora bien, hoy la tasa de interés internacional está en 4.70, 4.50, dependiendo del plazo que agarremos, ¿no? En ese plazo, en esas tasas, y digámoslo de esta manera, yo lo explico de esta manera, el mundo busca el promedio, los grandes fondos, en el fondo están buscando rendimientos entre el 5 y el 7% anual para digamos así, todos los programas de financieros que existen, ¿no? Los principales, que son los fondos previsionales, los ahorros de los grandes, de la gente, de la clase media norteamericana, etcétera, 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 ¿no? Todo eso busca rendimiento entre el 5 y el 7% anual. Cuando la tasa de interés de Estados Unidos es 1%, yo tengo que conseguir esos rendimientos mezclando activos de bajo riesgo y tengo que buscar muchos activos de alto riesgo para poder llegar a un promedio de tasa de 5 o 7% anual. Claro. ¿No? Claro, cuando la tasa de Estados Unidos es 1%, la verdad que me molesta mucho tener que ir a invertir en países rarísimos como puede ser Argentina, lo que fuera. El resultado de eso, bueno, nada, no me interesa realmente invertir en países como Argentina, lo que te decía antes. Entonces, cuando va Milei o Caputo a pedirle plata, te dicen, y sí, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho lo que estás haciendo, pero en vez de decirte no tengo plata, te dicen, la verdad que estaría bueno que tengas equilibrio fiscal. Bueno, el gobierno tiene equilibrio fiscal. Bueno, sí, ahora nos gustaría que tuvieras solucionado el tema del cepo. Bueno, soluciona el tema del cepo. Bueno, ahora nos gustaría que la reserva, y después te van corriendo el arco, porque lo que pasa es que realmente no tienen intención de invertir acá, ¿no? O no están dadas las condiciones para ellos.
Técnica. Fausto, claro. Y hablando de correr el arco, recién hablábamos que se nos acerca el deadline de cumplir la meta con el fondo de reservas. ¿Sabés algo de esto? Porque todavía no compramos $1. ¿Tenés alguna información de eso o qué esperás que pase llegado el día? Yo creo que para el gobierno no son prioridad las reservas. Creo que el gobierno toma esa como una meta menor, realmente. Me parece que no se va a cumplir. O sea, y lo que está tratando de hacer Caputo es conseguir deuda y los repos. Después hablaba del repo, escuché hablar justo del repo y todo eso. Bueno, todo eso está vinculado a conseguir la reserva mediante deuda. Claro. Me parece que no hay otra cosa que eso. Y si no se cumple, no se cumplirá. Se pedirá un waiver. Ya, de hecho, el hecho de que lo postergan todo hasta el julio, la revisión del FMI te hace una idea de que, bueno, no es un punto importante. Lo que pasa, para lo único creo que el gobierno está dispuesto a hacer todo esto, de conseguir deuda y cumplir la meta de las reservas, es para no empezar el acuerdo con un waiver, ¿no? Pero no me parece que las reservas sean hoy para el gobierno una prioridad. Y no lo son porque tiene un problema, el gobierno tiene un problema mucho más serio que las reservas, que es bajar el déficit, bajar la inflación, ¿no? Creo que el gobierno quiere llegar a las elecciones con la inflación controlada. Y controlada significa una inflación alrededor del 1%. Y ahí empezar a comprar reservas, ¿no? Sería un poco el game plan. Para mí el game plan es, hasta que yo no tenga dominada la inflación, no quiero emitir pesos de más. Pero, ¿qué pasa? Sí, bueno, pero la verdad que comprar reservas, si la gente quiere, si la gente quiere más pesos, que de hecho faltan liquidez en los bancos, faltan pesos por ahí. ¿Por qué no el gobierno? Porque cuando el tipo de cambio bajó a 1.100 o cayó por debajo de 1.100, era momento para comprar algunas reservas, por lo menos para probar, ¿no? Sí. Yo creo que ahí lo que pasa es que el gobierno está viendo otro riesgo. Es el siguiente, son los vencimientos de la deuda en pesos. Habrán escuchado hablar ahí del punto Anker o ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que está pasando en ese mercado? En ese mercado pasa lo siguiente. Entre el 2019 y el 2023, el gobierno, con alto déficit fiscal, la pandemia y la mano en coche, emitió mucha deuda en pesos, muchísima deuda en pesos, que como toda deuda en pesos tiene vencimientos muy cortos, ¿no? Eso quedó todo en manos del sistema financiero. El sistema financiero, de hecho, el crédito al sector privado cayó prácticamente a 5 puntos del PBI, de 14 que había, porque los bancos estaban totalmente colocados en ese tipo de inversiones, en pesos a corto plazo. Resultado de todo eso, prácticamente no había crédito al sector privado. En la medida en que se empezó a bajar la inflación y empezaron a mejorar las condiciones financieras, los bancos, obviamente, para diversificar riesgos, salieron del riesgo estatal y se fueron a prestar al sector privado. Por eso creció tanto el crédito al sector privado. Sí. Ahora bien, eso hizo que los bancos tuvieran menos capacidad de absorber deuda en pesos y como consecuencia de ello, desde agosto prácticamente el año pasado, al gobierno le está costando renovar toda la deuda en pesos, ¿no? Así que es probable que en algún momento de la historia, de hecho ya pasó, tenga que salir a emitir pesos para poder pagar esa deuda en pesos. Y ahí es donde para mí se combinan tres de las cosas que mencionaste vos antes de empezar. Si el gobierno tiene que emitir deuda en pesos, también tiene que emitir pesos para sacarse encima de deuda en pesos, también tiene que pensar cómo rescatar esos pesos en exceso. Y ahí está, para mí, el BOPREAL, ¿no? Y ahí jugaría el BOPREAL, que sería el instrumento por el cual el gobierno podría sacar los pesos del mercado. Que tenga que emitir en caso de que no pueda financiar o no pueda renovar la deuda en pesos. ¿Por qué sabemos que el gobierno está pensando que por ahí tiene que salir a emitir? Bueno, porque hubo un dividendo del Banco Central que se le pagó al Tesoro. Ese dividendo del Banco Central que se le pagó al Tesoro fue más contable que otra cosa, pero
que todavía está depositado en la cuenta del Tesoro dentro del Banco Central, pero todos los economistas ya vimos esto en el pasado y esto es plata para poder emitirlo en algún momento si es necesario. O sea, se emite dinero en el momento en que el Tesoro usa esa plata que está ahí depositada. Yo creo que el gobierno no lo quiere hacer, pero bueno, si lo tiene que hacer, después va a tener que salir a rescatar los pesos y para eso tiene el nuevo real. Ahora bien, te das cuenta que en ese contexto donde podría pasar que no tenga pesos para, que no tenga capacidad de colocar deuda en pesos y tenga que salir a emitir y por ahí el mercado no se le abre para lo real o lo que fuera, por ahí hay pesos en exceso en algún momento de la economía y yo creo que por eso es que el gobierno no quiere salir a comprar reservas, no quiere más arriesgar tener que salir a emitir pesos en los próximos meses, ¿no? Ahí, Fausto, te hago una pequeña pregunta del tema los pesos requeridos para lo que anunció el Central a fines de la semana pasada, que es la cancelación, la recompra de los puts remanentes. Claro. Había comprado el 78%. ¿Tenés idea cuánto es ese 22% y qué pesos se van a usar? Bueno, no, por ahora entiendo que no es tanto eso, no es tanto, no. Pero primero no tengo bien el número de cuánto es ese 22%, pero no es tanta plata. Y en caso de que tengan que usarse los pesos, para mí van a tener que salir a emitir pesos, ¿no? O mejor dicho, van a usar esos depósitos que tiene el Banco Central. O puede ser que usen depósitos del gobierno. Todavía tiene algunos pesos por ahí guardados, pero todo eso, lo que quiero decirte es, todo eso genera una potencial emisión de pesos que tiene el gobierno dando vueltas, y yo creo que por eso es que no quiere salir a comprar reservas, para no recargar ese riesgo de emisión monetaria. Podemos llamarlo así, el riesgo de emisión monetaria. Bueno, ese para mí es el principal razón por la cual el gobierno no quiere acumular reservas. A ver, esto se solucionaría muy fácilmente si pasara una de estas dos cosas o las dos, que en algún momento van a pasar. Una es que la demanda de dinero se recupere lo suficiente. Recordemos que la demanda de dinero históricamente en Argentina está entre 11 y 12 puntos del PBI, hoy está en orden de 8 puntos del PBI, 9 puntos del PBI. Es baja todavía la demanda de pesos. Naturalmente, si la demanda de pesos se recuperase, no tendríamos todo este problema, porque se podrían emitir los pesos sin que generara inflación. Y en segundo lugar, se pudiera colocar deuda en el mercado internacional, sería la otra gran opción. Porque, ¿qué es lo que sucede con la deuda en pesos? Se colocó deuda en pesos a corto plazo porque el mercado internacional estaba cerrado. Claro. El mercado de deuda argentino es muchísimo más grande que el mercado de deuda, que el mercado financiero argentino. Fíjate vos que la deuda pública argentina del mercado es prácticamente 2 veces, un poco más de 2 veces, todo el valor del mercado financiero argentino, incluyendo banco, depósito, Merval, lo que quieras. Suma todo y eso es 1/3 de todo el mercado de deuda argentino. Con lo cual, el problema del stock de deuda argentino, los vencimientos de deuda argentina, como se complica, tiene que resolverse afuera, o por lo menos necesitas el mercado internacional para poder resolverlo. Porque el mercado local es muy chiquitito para resolver ese problema, ¿no? Y entonces, a lo que voy es, si se recuperara la demanda de pesos, Argentina podría salir de todos estos problemas o sea, podría emitir para pagar para achicar la deuda en peso local y posiblemente para cancelar los puts y todas esas cosas. Ahora bien, si se pudiera colocar deuda afuera, también se podría hacer lo mismo. De hecho, todo este lío de los bopreales se hace porque no se puede colocar deuda afuera. En realidad, un bopreal es un bono que yo le coloco a una empresa local que no se dedica a la finanza para que esa empresa lo pueda mandar afuera, ¿no? Pasa un contrato con liquidación. Si pudiéramos hacer colocaciones en el mercado internacional, no necesitaríamos los bopreales. Sí. Entonces, vos fíjate que gran parte de los problemas financieros del gobierno son consecuencias de no poder colocar afuera y de que la demanda de pesos todavía se mantenga baja, ¿no? Pero yo creo, a ver, esas dos cosas en algún momento van a suceder. En algún momento Argentina va a poder colocar afuera. En algún momento la demanda de pesos va a volver a la normalidad.
Y entonces todos estos problemas de los bopreales, de los puts, de la deuda en pesos, se van a ir solucionando, ¿no? Yo lo veo más como problema de corto plazo en un contexto internacional muy, muy negativo. Es más, incluso dentro de estos problemas que se van a solucionar si se recuperasen esto, se recuperasen estas dos variables, está lo que queda del cepo, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que veo es que el contexto internacional está jugando muy, muy en contra. Ese juego en contra que está haciendo el escenario internacional te reduce la capacidad de salir del cepo, te reduce la capacidad de acumular reservas, te reduce la capacidad de solucionar el problema de la deuda en pesos o de los grandes volúmenes de deuda en pesos que tiene Argentina. Y por eso creo yo que vamos a estar por un tiempo así, tratando de hacer una especie, vamos a poner entre comillas, malabarismos con las colocaciones, que el repo, que el bopreal y ese tipo de cosas, porque en el fondo no se nos abren las puertas de salida, ¿no? ¿Viste? Y las puertas de salida son esas Claro. dos. O el mercado internacional o la capacidad de que la demanda de dinero se recupere. Fausto, bueno, acá todo pasa rapidísimo, pero bueno, se implementaron las bandas. Empezamos diciendo, bueno, nos vamos al piso inferior de la banda, ya estábamos todos celebrando que se compraban reservas. Hoy pareciera eso un tema que quedó lejísimo. Y te hilo esto con la pregunta de lo que en general se hace la gente. O sea, estamos con un dólar atrasado, el dólar no está atrasado. ¿Cómo ves el valor del dólar hoy como para tener competitividad? Bueno, en primer lugar, esto que les acabo de explicar, les explica por qué Milei decía, hasta que no toque la banda no compro dólares. Porque él decía, bueno, para que yo me anime a emitir los pesos que tengo que emitir, primero, creo que sean la menor cantidad de pesos posible, por lo tanto, voy a querer un dólar muy, muy bajo para comprar los pesos. Y en segundo lugar, tengo que estar seguro que la demanda de dinero se está recuperando violentamente, ¿no? Y para eso se tiene que ir el dólar al piso de la banda. Yo creo que así pensaba Milei, y por eso es que él decía, en estas condiciones solo al piso de la banda compramos dólares. Segundo punto, yo creo como vos que quedó lejísimos el piso de la banda. Creo que el tipo de cambio, yo lo pongo de esta manera, en estas condiciones el tipo de cambio Argentina va a estar, me imagino yo, por debajo de los 1.500 pesos casi con seguridad, ¿no? Lo explico de esta manera. Lo que nosotros llamamos la paridad teórica de equilibrio, el tipo de cambio al que se equilibran las cuentas externas, o sea que no hay ni entrada ni salida de dólares, está entre 1.550, 1.600 pesos. Ese tipo de cambio, ¿por qué lo explico? No es que sea el tipo de cambio de equilibrio ni nada, es la paridad teórica de equilibrio que no tiene nada que ver con el equilibrio del tipo de cambio. Pero la idea básica es, arriba de ese tipo de cambio estamos hablando de un tipo de cambio alto, abajo de ese tipo de cambio estamos hablando de un tipo de cambio bajo, ¿no? Ese tipo de cambio que está alrededor de 1.500, 1.550, ¿no? Si está alto arriba de ese valor de 1.550, entonces es que arriba de ese valor hay salida de capitales. Y abajo de ese valor hay entrada de capitales. Si uno piensa que Argentina se va a ir normalizando, si uno piensa que el escenario internacional en algún momento va a empezar a ayudar a la Argentina, entonces sabemos que a futuro el tipo de cambio tiene que estar por debajo, por lo menos tiene que estar por debajo de ese 1.500, 1.550. Verás, bueno, está bien, te la compro eso, ¿qué tan por debajo? Bueno, te voy a dar otro valor. 1.100 pesos es el tipo de cambio que teníamos a precio de hoy, que teníamos en la época de Macri, 2017, en el momento de menor tipo de cambio en la época de Macri, y también es el tipo de cambio equivalente que teníamos en la convertibilidad antes de 1999. En 1999 después való Brasil y la cosa se complicó más, ¿no? Pero con lo cual uno podría decir, che, abajo de 1.100 pesos, a precio de hoy, el tipo de cambio siempre fue demasiado bajo. Demasiado bajo. Así que ahí ya tenés por lo menos un rango, 1.100, 1.500, que increíblemente es muy parecido a las bandas, ¿tá? O por lo menos a la idea original de las bandas. Sí, si le sacamos, digamos, el crawling para abajo y hacemos la banda solo con el 1% para arriba, sí, es muy parecido a la banda. Es muy parecido a la banda. Si pusiéramos 1% para arriba, estaríamos
acercarnos mucho a las bandas. O sea, como si tomáramos la banda inicial y le aplicamos 1% para arriba a las dos bandas. Claro, sí. Entonces, ¿por qué pongo estos valores? Porque ahí sabemos que el tipo de cambio argentino va a estar fluctuando entre esos valores. O por lo menos es mi sensación. Mientras Argentina mantenga un rumbo económico sensato y racional, me lo imagino entre esos valores. Pero también nos dice algunas cosas. Nos dice algunas cosas que entonces lo digo para todos aquellos que por ahí no está más en la economía real. Si tu negocio necesita un tipo de cambio arriba de 1.500, 1.550 para funcionar en estas condiciones, entonces es un problema muy serio, porque eso significa que vos necesitas un tipo de cambio alto, que es un tipo de cambio que se da cuando a Argentina le va mal. ¿Tá? Claro. Entonces, tu modelo de negocio está basado en que Argentina no esté en un buen lugar. Exactamente. Y ahí, Fausto, te hago una última y te liberamos porque estamos en horario, pero la cuestión del empleo, vinculado a esto último que mencionás, ¿no? ¿Cómo ves que pueda evolucionar de acá a 2 años, por ejemplo? ¿La creación de puestos del sector privado puede superar a la destrucción, teniendo en cuenta que hay muchas empresas que les va a costar sacarse ese chip? Mira, yo creo que va a costar ese punto. El tema del empleo, además, siempre es una variable rezagada. La verdad es que, a ver, acá hay varios problemas, porque tenés un problema de eso que decías vos del chip de las empresas, pero también un problema de sectores y actividades. Y yo no hablo solamente como un chip que tiene las empresas, yo hablo con muchas empresas y creo que hasta altura del partido todo el mundo tiene bastante en claro que el esquema de negocio está cambiando, ¿no? O que debería cambiar el esquema de negocio. Lo que pasa lo mismo que con los mercados. Nadie está del todo convencido de que esto vaya a durar todo el tiempo, ¿no? Claro. Vos pensás que hace 20 años que Argentina viene generando incentivos para hacer negocios equivocados o no sostenibles a largo plazo. Me encantó la frase esa. Entonces, el resultado es que cuando vos generás esos incentivos, tarde o temprano alguien se mete y dice, bueno, che, yo hago negocio acá, total, hago plata. ¿Y qué haces? Y fabrico celulares en Tierra del Fuego, ponele. Y che, la verdad que no sé cuál es la lógica esa, ¿por qué va a ser buen negocio? Eso, bueno, es buen negocio porque hay un cepo cambiario y me conviene y tengo impuestos que me protegen y bueno, lo hago. Como una cueva. O una cueva financiera. O produzco ropa cara en Argentina y en bajos volúmenes. Entonces, y bueno, se puede se hace negocio con eso y hay una protección y hay ciertas condiciones cambiarias que me lo permiten. O, escuchá, mejor, soy un producto industrial que tengo capacidad de producir para exportar y no lo hago porque acá me pagaban 300 pesos el dólar y si vendía en el mercado local me pagaban 600 pesos el dólar. Entonces, hacía productos que sirvieron para el mercado local. Y esto te lo cuento, casos reales de empresas que he conocido. Bueno, resultado, haces el negocio equivocado. Podías exportar, pero no lo hacías porque te pagaban muy bajo el dólar y te pagaban muy bajo por tu producto. Entonces, hacías productos en los que eras menos competitivo, pero cobrabas el doble. Entonces, se hacía rentable. Bueno, todos esos esquemas tienen que cambiar. Ahora, por otro lado, imagínate un empresario, no es como un bono que lo compro y lo vendo en el día si no me gustó. Sí. Acá es una jugada, es una apuesta a largo plazo, es una apuesta donde por ahí me lleva tiempo cambiar, donde tomo mucho riesgo y donde encima no sé si mañana se despierta la provincia de Buenos Aires y decide que bueno, que lo mejor era que estábamos mejor emitiendo pesos. ¿Viste? Entonces, ese tipo de cosas hace que la empresa, yo siempre trato de ver la cuestión racional más que la cuestión emocional en estas cosas. Y la racionalidad es difícil. ¿Qué hacer? Cambio el negocio que tengo completamente, jugándomela 100% y por ahí, entonces, en octubre los resultados electorales son malos y empezamos a prever que esto puede volver al pasado. O me quedo así y veo si puedo hacer algunos cambios chiquititos en algunos productos para ir viendo y veo cómo avanzo. Y lo más probable es que las empresas toman esta primera decisión. Bueno, voy cambiando en lo que puedo, voy
bajando el riesgo de la empresa, me achico un poquito, no mucho, porque en Argentina que achicarse también es un riesgo, ¿no? Sí. Sí, porque te achicás, no es como Estados Unidos que puedes despedir 25.000 personas y después las recontratás. Acá reducir la empresa implica un costo enorme por las indemnizaciones, por lo que fuera, y encima, aún sin las indemnizaciones, por ahí despedís gente valiosa que después no la podés retomar. Entonces tampoco te puedes achicar tanto y bueno, estás en ese mundo. Por eso es muy estresante para las empresas este escenario, ¿no? Y ahí el tema O sea, en el neto, laboral, sin quedarte mucho al tiempo, ahí el tema reforma laboral, ¿no debería ser una prioridad del gobierno? Sí, yo creo que debería ser una prioridad del gobierno la reforma laboral, pero bueno, no es una prioridad de la política argentina, ¿no? Claro, muy difícil, electoral, muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Existen algunos métodos como la suspensión, ese tipo de cosas que en unos tipos de negocios te resuelve bastante el problema. Pero sí, debería ser. Acá lo que necesitas es que la pyme pueda contratar limpiamente. Y yo hace rato que vengo insistiendo hagan una reforma laboral para la pyme, en principio, si no puede hacerla para todos. Es mucho más vendible políticamente y es mucho más útil realmente en la economía. Obvio que me encantaría una ley general para todo, que sea mucho más transparente, pero con que se lo haga para la pyme ya mejoras mucho las condiciones. Lo que pasa es que yo no sé qué tanto te pesa toda esta industria del juicio laboral, ¿no? Porque realmente la industria, esa famosa industria del juicio, no es contra las grandes empresas, es contra las pymes. Sí. Entonces, yo no sé qué tan difícil es eso, pero para mí ahí es donde tenés que atacar. Por eso tenés que atacar la reforma laboral para las pymes. Pero además yo lo pongo de otra manera. No es lo mismo para las pymes que para la economía, para las grandes empresas, el esquema laboral en Argentina. Aunque no se entienda bien a veces, pero si vos tenés 4 empleados, una pyme chiquita, 10 empleados, y tenés que despedir a uno que hace 4 años que trabaja, pone que la indemnización redondeando sea un sueldo por cada año trabajado, son 4 salarios, es un 40% de todo tu nómina. Sí. Para una empresa grande es nada. Claro. Si vos tenés 200 empleados, no es nada eso. Pero para una pyme es muy grande. Entonces, el esquema laboral argentino es anti-pyme, anti-contratación pyme. Y me parece que en ese contexto, con más razón se juega la idea de que tenés que por lo menos hacer una reforma laboral para las pymes. Y ya que está, hacerla bien, porque después te pasa el típico problema de que la empresa no quiere contratar a un tipo más porque pasa de ser pyme a no pyme. Bueno, habría que ver cómo resolver ese problema, ¿no? Sí, pero bueno, como siempre como ahora nos van corriendo el arco, tendremos que esperar hasta después de las elecciones, imagino. Así es. Bueno, Fausto, queremos ser respetuosos con el tiempo pautado, agradecerte enormemente por la generosidad que tenés siempre. Y bueno, nos quedaremos reflexionando y a la espera de la próxima vez que estés acá por el café. Bárbaro, cuando quieran. Hablamos de nuevo. Abrazo grande a todos. Muchísimas gracias, Fausto. Hasta luego. Bueno, Francisco, ¿hoy se quedó más preocupado o optimista? Y hay muchos signos de pregunta que me parecen lógicos para el historial de las últimas décadas de Argentina. No se resuelve todo en 1 año y medio. El historial Pero bueno, no nos ayuda, esa es la realidad. Exactamente. Como dice Max, hay que ir a pagar impuestos ahora. Exactamente, el que él debe estar en Europa pagando impuestos en este momento, así que le mando un abrazo grande a Max. Y bueno, vos, 1000 gracias por sumarte a Café, ya te tenemos en la plantilla oficial, olvídate, ya te quedás para siempre acá. Y bueno, muchas gracias, Fran. Y bueno, nos estaremos viendo el lunes que viene. Ahí va, nos vemos el lunes que viene. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, hay que ir a trabajar para que usted lo dijo muy bien, Fran. Para pagar impuestos. Saludos a todos, gracias. Un abrazo. Chao.